cuarta sesión, gracias al Señor. Hemos aprendido muchas cosas, espero que hayan guardado estas clases. Sí. Hayan guardado estas clases para... ¿Ya empezamos? Sí, bueno, buenas tardes a todos nuevamente, Dios les bendiga, aquí estamos, Houston, Texas, exactamente en Pearland, Texas, para una vez más enseñar la palabra de Dios. Vamos a entrar a la cuarta sesión ya de esta clase. Yo calculo más o menos que nos tardaremos unas 4 clases, tal vez 5, no lo sabemos, pero no estamos apurados, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano José, hay más vida más tiempo que vida. Hay más tiempo que vida, así que eso es la verdad. Así que estamos gozosos de estar aquí juntos como hermanos y en armonía. ¿Ok? Qué bueno que muchos llegaron, la mayoría de los que están aquí llegaron bien temprano para servir a Dios, otros con hambre de la palabra de Dios, porque eso es, ¿verdad? El Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí estamos para beber de la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor. Entonces entramos a lo que es la estructura de la iglesia cristiana, tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Vamos a leer entonces allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 y brincamos al 40. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿cómo es la estructura de nuestra iglesia? Ahí tenía que haber puesto un signo de interrogación, pero póngaselo usted y así vamos corrigiendo cualquier cosa. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, sus negocios o por sus tradiciones. La naturaleza de la iglesia determina su estructura. Entonces, la iglesia es compañerismo. Eso es lo que es la iglesia, ¿verdad? El compañerismo. Por eso el Señor dijo, no dejándonos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Lo dice en el libro de Hebreos, que no nos dejemos de congregar. Creo que es en el capítulo 13, versículo 4, si no me equivoco. Tal vez estoy equivocado, pero dice que no nos dejemos de congregar. ¿Por qué? Porque dejar de congregarse es descuidar el alma. ¿Cómo descuidamos el alma? No congregarnos. No congregarnos, ¿qué más? No orar, muy bien. No leer la palabra, ¿qué más? No compartir en la iglesia. Exacto, ayunar, eso es importante, el ayuno. No estudiar la palabra. Exacto, y que no pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios, porque a veces decimos, ok, yo oro, pero ¿qué frecuentemente? No estudiar la palabra. No estudiar la palabra, que no la estudio un día sí, un día no. No levante la mano, pero hay muchas personas que pasan, ¿verdad?, 24 horas y no leen la Biblia. Mira qué pendientes están las niñas, míralas para que vean. Ajá. Ashley sí lee la palabra, ¿verdad? Todos los días. Sí. A veces. De eso estamos hablando. Los niños sí son sinceros, ¿verdad? Qué bueno. A veces. Pero mira, dice todos los días. Así como nosotros comemos la comidita. ¿Qué comida te gusta a ti? ¿Tu favorita? Pasta, ¿ves? Ajá. La quesadilla. Así como tú comes pasta, quesadilla para alimentarte bien, así mismo necesitas la palabra de Dios. Para alimentarte y seas fuerte espiritualmente. Por eso yo siempre digo eso, que no pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios. Entonces,
Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 2, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas. Fíjese que dice continuamente. Subrayemos allí continuamente. A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y eso era continuo, continuo. Ustedes saben que antiguamente se iba todos los días a la iglesia. Entonces no trabajaba. Sí trabajaban, pero iban a la iglesia todos los días. ¿Verdad? Los hermanos trabajaban y todo, pero después iban a la iglesia. Esa era su vida giraba en torno a la iglesia. Qué hermoso eso, ¿verdad? Una comunidad que nosotros, imagínense que yo esté aquí, bueno, yo sí estoy todos los días, pero que usted venga todos los días y tengamos una palabra. Claro, en la cultura que vivimos hoy en día, y no solo aquí, sino en muchos países, las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? El pensamiento, fíjense ustedes que todo es dinero. Qué hermoso sería que un país cristiano, como se denomina que es este, ¿verdad?, se cerrara los domingos completamente. Es el día del Señor. Yo oí un pastor, estaba yo tomando una clase, esto es un testimonio verídico. Y claro, no le digo a ustedes que hagan lo mismo, de hecho yo no lo hago, pero me sonó muy lógico. Dice que este pastor fue una vez un domingo a comer en un restaurante. Y él pidió y todo, y el que estaba sirviéndole, el waiter o el mesonero o el que sirve la comida, él le predicó al final. Y le dijo, mira, te invito a la iglesia, ¿por qué no vas a la iglesia? Y entonces el muchacho le dijo, yo no voy a la iglesia porque tengo que estar aquí el domingo. Tengo que estar aquí trabajando el domingo, en el restaurante. Entonces, sí me explico, o sea, y entonces él tomó la actitud de no ir más los domingos a comer ni nada. Tengo que estar aquí para servirle a personas como usted que vienen a comer. Algo así era. O sea, entonces se sintió como, ¿Y qué yo dije? Eso, no, que tú dijiste, vengo aquí a trabajar, ¿no? A servir aquí. Exacto. Lo que le dijo al Señor, pues Sí. impactó, le dijo a servir a personas como usted que vienen hoy a comer aquí. Sí. Pensé que no había dicho claro. Y todos salimos y apoyamos eso, pero inconscientemente, realmente. Pero fuera lo mejor que estuviera cerrado para que fueran a la iglesia. Exacto. Eso sería lo ideal. Entendemos que la gente pues que trabaja en hospitales, que trabaja en los policías, los militares, pues bueno, esas son cosas que no se pueden cerrar. Que no se pueden cerrar, pues. ¿Qué más no puedes hacer otra cosa? Pues por lo menos en Yesenia los bebés nacen los domingos, me imagino. Sí. De seguro. Eso no esperan ellos. Eso no, dice, no, mire, los domingos no vayan a nacer. Ya quiere que sea el sábado o el lunes. Pero el domingo no. Entonces, sería buenísimo eso. Pero bueno, por donde vivimos y la cultura como ha cambiado y todo, si es posible, ¿verdad?, que no sea de nosotros el venir siempre a la casa del Señor. Hay personas que quieren venir, pero los obligan a trabajar los domingos. Y quieren venir realmente. Sí. Entonces, pero bueno, esperamos que eso vaya cambiando poco a poco. Si ustedes dos se hacen dueños de un negocio, cierren los domingos. Prométanlo. Prométanlo aquí. Chipotle, que es uno de los tan reconocidos, ¿verdad? Que tú dices, el domingo sería cuando más vendieran, porque toda la gente va a comer afuera, pero ellos cierran los domingos. Hobby Lobby también. A mí me impresiona siempre que paso por un Chipotle las colas de carro, todo el tiempo. Nunca he hecho Chipotle así, siempre las colas de carro, la bendición de Dios. Y cada vez Y Hobby Lobby también. Y esas son empresas supermillonarias. Los fundadores fueron cristianos. Entonces ahí vemos. Pero la gente a veces tiene miedo, tiene un negocio y dice, no, el domingo es el mejor día. Sí. No, el mejor día es lo que Dios te da. Dios te acomoda. Mira, si tú haces las cosas bien y eres dedicado y haces las cosas bien y tú cierras el domingo, la gente va a ir de lunes a sábado a buscar tu comida o a buscar lo que tú tengas para vender. Porque va a ser así. Entonces, buenas tardes. Entonces, una prioridad, dice,
una prioridad principal en el compañerismo es permanencia y unidad. Permanencia y unidad. Saludos para todos, buenas tardes. Buenas tardes. Permanencia y unidad. Fíjese que la palabra del Señor dice en Efesios 4:3, esfuércense. Ahí va la palabra abajo, esfuércense, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que esforzarnos por mantener la paz y la armonía entre nosotros. Así no nos guste mucho, o sea, no nos caiga muy bien alguien, algún hermano, no me cae muy bien. El hermano es así o la hermana es así, pero debemos ¿qué? Hacer el esfuerzo por mantener la unidad. Entonces vamos ahí, dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19. Dice que nos esforcemos por eso. Nos estamos esforzando por eso, por mantener la unidad entre nosotros. Una buena estructura promueve unidad y disminuye diferencias. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estructura, como está estructurada la iglesia, ¿verdad? No todos predican, no todos enseñan. Hay otros hermanos y hermanas que hacen otras cosas en el cuerpo de Cristo, pero son ellos tan importantes como los otros. Yo no puedo estar envidiando ni al uno ni al otro. Tan importante, por ejemplo, Joseph, que es del sonido, yo no puedo estarlo envidiando a él, ni él a mí, ¿verdad? Sino que tan importante para Dios es lo que él hace como lo que yo hago. Para Dios somos iguales, ¿ok? Yo no puedo estar envidiando sus dones, sus talentos, ¿ok? Igualmente, con los dones seculares que Dios nos, porque esos son de Dios también. Vemos a ese hermano que tiene esa gracia para hacer cualquier trabajo, cualquier cosa, y debemos darle gloria a Dios porque Dios se lo dio. No es de él, es de Dios. Y entonces ese hermano pone al servicio de sus hermanos lo que sabe hacer. Y de la gente. Y lo hace bien y lo hace honestamente. Con eso impacta las vidas. Por su conducta. ¿Verdad? Entonces, ¿la iglesia es qué? ¿Qué es la iglesia? Es una familia. La iglesia es una familia. No es una organización, no es un negocio, ni un club. Exacto. Nosotros somos ¿qué? Una familia. Un organismo vivo, no una organización. Un organismo vivo en la comunidad. Dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8, finalmente, sean como una familia grande, feliz, compasiva, donde reine el amor fraternal. Sean cariñosos y humildes. Eso es una versión moderna, ¿verdad? Lo que dice 1 de Pedro 3:8. Pero mire qué bonito lo dice, ¿verdad? Sean una familia, como una familia grande, feliz y compasiva. Por eso faltó alguien, nos preocupamos. ¿Dónde estará esta persona que no ha venido? Ya tiene 3 semanas que no viene. Voy a irlo a visitar. Y tú sabes, es duro porque a veces uno dice, no, pues si no quiere que yo vaya, no voy. Pero hay veces que estamos pasando por cosas tan difíciles que nos queremos esconder. Y ahí tenemos que ir. Debemos ir. Y más si son miembros de la iglesia. Debemos ir ahí a ver qué pasa. Y bueno, si te quiere votar, que te vote. Pero tú fuiste en el amor de Cristo. Tú eres portador de la gloria de Dios. Y Dios va a poner una palabra en ti precisa para esa persona. Porque el enemigo engaña a las personas. Y cometieron un pecado, hicieron algo, se empiezan a esconder. No voy. O están pasando por cosas difíciles, entonces no voy. No voy a la iglesia, me quiero esconder, me da vergüenza. Que me vean, que me hablen.
Ahí es donde tenemos que ir más a la iglesia. Porque la iglesia es un hospital espiritual. Y aquí es donde tienes que estar. Porque aquí es donde el Señor te va a reparar. No en la casa, aquí. Aquí vas a recibir palabra, aliento. Debemos ser compasivos también con esos hermanos y esas hermanas que están pasando cosas. Porque nosotros también, la vida es así como el mundo da rueda, ¿verdad? Y da vuelta. A veces tú estás arriba, a veces estás en el medio, pero a veces estás abajo. Entonces la palabra de Dios dice, mira, vela bien que no vaya a ser tú. Cuando vayamos a consolar a alguien, tengamos compasión o a disciplinar a alguien, no vaya a ser que nosotros también podamos caer en pecado. Entonces tenemos que hacerlo con cuidado y con amor. ¿Okay? Con humildad y amor. Lo más importante, ¿ok? Así que operamos en base a la relación y no a las reglas. Relación. El apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo, a las hermanas, le dijo a Timoteo era un pastor, pero esto también sirve para los hermanos, para todos, hermanos y hermanas. A las hermanas, aconséjalas, ¿verdad? O háblales cuando las tengas que disciplinar como hermanas, ¿verdad? A los ancianos como a padres, ¿verdad? A los más jóvenes como a hijos. Una familia. O sea, la mentalidad de nosotros tiene que ser que nosotros somos una familia. Y somos una familia, exactamente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, seguimos aquí leyendo. Dice, nunca reprendas al anciano, sino exhórtalo con respeto, ¿ves? Como a un padre. A los más jóvenes, trátalos como hermanos. A las ancianas como a madres. A las jóvenes como a hermanas, con absoluta pureza. ¿Ves? Por lo menos los hombres, pues con las mujeres, con absoluta pureza. Y las mujeres también. Hay que tener ese cuidado. ¿Ok? Ok. El pastor que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el pastor debe saber gobernar su casa, no perfección, pero debe saberla gobernar, debe tener su casa en orden. Pero eso también habla del pastor porque debe ser el ejemplo. Y los diáconos, también habla de los diáconos. ¿Okay? Deben ser el ejemplo. Pero eso se extiende a cada hermano, a cada miembro. Hago hincapié en los miembros, porque ya entonces los miembros están comprometidos con Dios y con la iglesia. Porque debemos ser, ¿cómo nosotros hemos hablado de eso? ¿Cómo nosotros vamos a impactar el mundo? ¿Cómo lo vamos a impactar? Con una vida santa, con una vida como dice la palabra de Dios, no perfecta, organizada, pero no perfecta. Dando ejemplo, como un testimonio. Exactamente. Con acciones. O sea que la iglesia es un cuerpo. Ahí va, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Entonces tenemos toda esta referencia. Vamos a buscar solamente una o dos de ellas. Vamos a ver, por favor, hermanos, por allá, a ver quién tiene 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Un cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ves? Somos miembros, usted es miembro. Cuando se constituye miembro de la iglesia. Efesios 5:23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Ves? Ahí otra vez se refleja una familia, un cuerpo. Efesios 1:22 y 23, ¿qué dice? Y todo lo sometió bajo sus pies,
y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Exacto. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y la cabeza es ¿quién? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Cristo, ¿seguro? Sí. Claro. Ok, muy bien. Cristo, exactamente. Ok, vamos a pasar a la otra página. Entonces decíamos que somos ¿qué? Un cuerpo, no un negocio. Somos un organismo, no una organización. ¿Okay? O sea, nunca debemos mirar la iglesia como un negocio. La iglesia no es un negocio. ¿Okay? Es un organismo vivo. Está vivo porque nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, funcionamos en base a los dones espirituales. Ahí va. Por lo tanto, funcionamos en base a los dones espirituales y no a oficios seleccionados. ¿Qué queremos decir con eso? El Espíritu Santo reparte sus dones a la iglesia. Oficio. Seleccionados. El Espíritu Santo, mire, presten mucha atención. Voy a repetir. Los dones espirituales y no a oficios seleccionados. ¿Qué queremos decir con eso? Los dones espirituales no es lo mismo que los dones que usted tiene, que Dios le ha dado, ¿verdad? ¿Okay? O los talentos que Dios le ha dado secularmente. Unos son mecánicos, otros son médicos, otros son enfermeros y así, ¿no? Esos son dones que Dios ha dado, ¿verdad? Para la humanidad. ¿Okay? Para ponerlos en beneficio a que este mundo sea mejor. Pero los dones espirituales Él los ha dado a la iglesia, nada más a la iglesia. Una persona que no sea creyente no tiene los dones del Espíritu. Por más que los quiera tener, no los puede tener, porque el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia, pero Él los reparte a cada uno como Él quiere, a cada uno en particular. ¿Okay? Entonces, como Él es el que los reparte, son de Él. Y te los da para que tú los pongas en beneficio de la iglesia, de tus hermanos, de tus hermanas. Por eso es importante que cuando usted no viene a la iglesia, usted tiene los dones del Espíritu. A lo mejor el Señor le ha dado un don a usted, o de seguro, todos tenemos algún don del Espíritu Santo. ¿Okay? Todos, como cristianos. Pero usted no viene a la iglesia, entonces nos perdemos de ese beneficio, de que usted beneficie a la iglesia. Y otro día vamos a hablar de los dones del Espíritu. Cuáles son y todo eso, vamos a hablar de eso. Pero entonces yo no puedo, como decía, yo no puedo envidiar tu don, porque como es del Espíritu y te lo dio a ti y Él lo da porque Él quiere darlo, y a quien quiere darlo, entonces yo no lo puedo envidiar. Porque entonces yo estoy cayendo en pecado. Le estoy diciendo a Dios, ¿por qué tú no me diste ese don? Porque cuando Él te da el don, Él también te capacita para hacerlo. Así tú digas, ay, tengo miedo, ay, no puedo hacer esto, no voy a poder hablar. No. Si Dios te lo dio, Él te va a capacitar para hacerlo. No se preocupe. Camine en fe y hágalo. El Señor se lo va a dar. Él lo que necesita es un corazón dispuesto. Él lo que necesita es una iglesia dispuesta, un corazón lleno del gozo de Dios y valiente. Amén. Que lo busque. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando, Josué 1:9, ¿se acuerdan? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Y a Moisés no quería hablar. Moisés que no quería, era tartamudo, porque era tartamudo, y mire cómo Dios lo usó. Y Dios puso a hablar al hermano de Moisés, Aarón. Pero el Señor quería usarlo a él. Ve que el Señor se enojó con Moisés, yo te voy a usar tartamudo y todo. Sí. Como dice la predica de hoy, corazón valiente y guerrero. Corazón valiente, corazón salvaje. Corazón salvaje. Tenemos que tener esa furia. Este título, corazón salvaje. Y darnos a conocer ante la presencia de Dios. Amén. Bueno, seguimos adelante. Por acá me están preguntando, ¿por qué pusiste ese título?
Yo no, ¿por qué no? Si yo dije, ay, ese tipo, Corazón Salvaje. Creo que hay una canción que dice así, o una película, Corazón Salvaje. Ah, Una novela. ay, Yo sé de todo el mundo. A mí nadie me va a decir, ay, la prueba esto. Ok, hermanos, seguimos. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿ven? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven? ¿Ven qué hermoso? Lo compara con el cuerpo. Y si nosotros leemos todo, ¿verdad? Todo este capítulo, ahí habla de los dones. Y lo compara con el cuerpo, el ojo, los brazos, las manos. Nos necesitamos. Todos somos un cuerpo. Entonces, en una organización, el mantenimiento se convierte en el enfoque principal. ¿Ok? El enfoque en una organización, pero ya saben ustedes que no somos una organización. El mantenimiento se convierte en el enfoque principal, pero en un organismo, el ministerio o servicio es el enfoque principal. ¿Ve? El servicio, el servir a la... Por supuesto sí tenemos que tener una estructura para que todo camine con orden, ¿no? ¿Verdad? Con orden, porque las cosas son organizadas, la iglesia tiene que estar organizada, pero no es una organización. Para nosotros es más importante el servicio. ¿Cómo le vamos a servir? Estamos enfocados cuando esas personas entren hoy por ahí, por esa puerta a las 2 de la tarde. ¿Cómo les vamos a sonreír? ¿Cómo les vamos a servir? Pendiente, ¿qué necesitan? Todo. Que se sientan agradables de estar aquí. Que está la presencia de Dios acá. Que la presencia de Dios está aquí. Y es lo que ellos vienen a buscar. Eso es lo que ellos vienen a buscar. Exactamente. Ellos vienen a la iglesia porque ellos están buscando una palabra de aliento, una palabra que los transforme, una palabra que los saque de ahí donde ellos están. Y aquí la tenemos nosotros. Entonces, en la iglesia Tiempo con Dios tenemos una estructura simple de manera que podamos aumentar los ministerios y disminuir los comités. Comités son las reuniones que entretienen y no llegan a nada. Eso es lo que es. Nosotros tenemos, la iglesia tiene una directiva. ¿Ok? Les voy a decir otra vez. Los ministerios y los comités. Si quieren ponen nada más comité. Pero si les alcanza, reuniones que entretienen y no llegan a nada. ¿Qué queremos decir con eso? Que no llega a nada. ¿Ves? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos reunimos, nosotros tenemos una directiva. Esta iglesia tiene su directiva. Y cuando nosotros nos reunimos y nosotros aprobamos algo, eso tiene que ejecutarse. Tiene que llevarse a cabo. O sea, es algo serio. Estamos hablando de las cosas de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa y tirarla a un lado y no se hace. Entonces hay reuniones, ¿verdad? Que de repente, yo estoy hablando en este caso de la directiva. Pero vamos a suponer que nosotros nos reunamos para cualquier otra cosa. Porque a medida va aumentando la iglesia nos empezamos a reunir. Entonces nos reunimos, mire, el ministerio vamos a suponer de los niños. Entonces empezamos 3 horas, chistes y esto y lo otro que no llegan a nada. No se resolvió nada. No está mal que tú tengas chistes y que te rías y todo eso, pero cada cosa tiene que tener su lugar. Si estamos dando, por ejemplo, este estudio, ¿verdad? Está bien reírnos y esto, pero tenemos que, apuntar a lo que vinimos. No es que esto ahora se convierte en un relajo y nadie sabe de qué habló el pastor. Yo creo que fue del Espíritu. Y el otro dice, yo creo que fue de los dones. Yo creo que fue... Y así. No. Tenemos que ir al punto. Concluir. Llegar. Exacto. Y las reuniones no vamos a estar perdiendo el tiempo en las reuniones. Cuando nosotros estamos aquí en el culto, en el servicio, hermanos, nosotros tenemos una oportunidad ese domingo. Hay que pensar así. Porque hay personas que van a venir y tal vez sea la última vez que vengan a la iglesia.
porque pueden morir. Eso es verdad. O se pueden mudar, o puede pasar cualquier otra cosa, ¿verdad? Y ese día yo me enfoco así. Ese día yo tengo una sola oportunidad para predicarle el evangelio a esa persona. Y puede ser que ese día el Señor lo salve. Ese sea el día de su cambio, de su salvación, de su tique al cielo. Ese día. Entonces, todos tenemos que estar en posición enfocado, no pensando que en cualquier otra cosa, en los biles, en las cosas que debo, ok, eso tiene que quedar aparte, eso tiene su lugar, pero cuando yo vengo a la iglesia, yo tengo que dejar todo afuera y enfocarme en lo que vengo a mi trabajo al Señor. Y ser preciso en todo lo que yo haga, y que todo quede lo mejor posible para Dios. Y tener en mente el propósito del por qué llegó acá. Eso es muy importante. ¿Tú dices la persona o el servidor? O la persona. Exacto. Que no llegue y se vaya tal y como llegó y no reciba la palabra del Señor. Exacto. Y el amor. Y se arrepienta. Y el amor de nosotros. Y el amor de nosotros. No que salgan y digan, puede salir porque dijo, wow, pero la palabra me dio duro. No, eso no es para mí. Ok, pero es la palabra de Dios. Te confrontó. ¿Está bien? Pero que no digan, no, si yo iba entrando ahí y había un señor ahí con una cara de pasa. Así, bravo, agrio. Ni me saludó. ¿Verdad? Entonces, nada de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor esa persona tiene un corazón dispuesto. Y esa persona tenía, y entonces nosotros lo corrimos. Como una vez, a mí me contó el hermano Juan, que una vez hace años él fue y estuvo en una iglesia, pero que él llegó ahí y le dijeron, no puedes venir. Él venía con esa hambre del Señor, pero le dijeron, no, pero es que usted no puede venir vestido así. Está viniendo por el primer día. El primer día. Y era la única ropa que él tenía. Dios lo ordenará, exacto, en el camino. Pero era la única ropa, ¿verdad? Yo acababa de llegar acá, no tenía, si acaso, 2, 3 meses. Y claro, no tenía mucha ropa. Era 2, 3 cambios, mi ropa era el mismo estilo. Tenía 18 años y el señor que me había invitado varias veces a la iglesia, vamos a la iglesia. Y el día que iba decidido a ir a la iglesia, me dice, no estoy así, porque no puedo llevar zapatos, no puedo llevar esta camisa, mire cómo, no. Yo me quedé así, ya no dije nada. Bueno, pues no tengo más. Y me fui para atrás para la casa. Exacto. ¿Ve? Pero no te diste por servir. No, y siempre, de alguna otra manera, asistí otra vez a la iglesia, pero faltaba eso. Yo buscaba algo que sentirme exactamente como pasó, como que quisieran que la gente estuviera ahí, enseñar. En tu corazón nunca se apartó del Señor. No, en realidad seguir esperando. Sí, pero puede ser que ese día era el día de su llamada, pero acuérdense que somos colaboradores. Era el día en que el Señor lo iba a salvar. Pero entonces nosotros no podemos servir de tropiezo. Nosotros tenemos que hacer todo como dice la palabra de Dios. Eso sí, porque Él es el que va a convertir a la gente. Él es el que salva. La salvación es del Señor. Amén. No podemos decirle a una Pero, persona exacto. como de que venga de cualquier otra manera. Es lo peor decirle a esa persona porque viene con hambre Claro. de conocer a Dios, y si uno le pone de que por la vestimenta es peor para esa persona, va a caer juicio a ese disque cristiano. Es una piedra de tropiezo. Exacto, no podemos ser piedra de Ya tropiezo. sería otra cosa ya con el tiempo, si Dios le pone en su corazón a esa persona, cuando empiece a conocer de su palabra, de lo de Dios, Dios te va a revelar qué ropa usar y qué no. Exacto. Pero eso se encarga Dios, de ponértelo en tu corazón. No nosotros decirle, porque es como señalar a tu prójimo. Exacto. Sí, no. Amén. Entonces leemos ahí en Efesios 4, 11 y 12, dice, Él fue quien concedió a unos el ser apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces el Señor es el que llama. Uno no se puede llamar uno mismo. Si tú te llamas tú mismo no vas a tener éxito. Las cosas de Dios son así. Dios tiene que llamarte a cualquier cosa de la iglesia. Pero cuando te llama, respóndele. Porque tampoco te va a dejar tranquilo. Te vas a perder grandes bendiciones de Dios cuando te llama. Sírvele. Ok, ¿cómo está estructurada la iglesia TCD? Los miembros son ministros. Cuando decimos ministros, no son ministros como soy yo, ¿verdad? Que soy pastor. No todos son pastores. Algunos son ancianos o pastores. Pero no todos lo son. Pero sí todos somos ministros que tenemos la responsabilidad, donde quiera que nosotros estamos, de ministrarle. La palabra ministro significa servidor. Eso es lo que significa. Siervo, servidor. Entonces, donde quiera que nosotros estamos sirviendo. Estás en tu trabajo, estás en su trabajo, tú puedes estar sirviendo a Dios, hablar de Dios, tu comportamiento habla, una palabra, orar por las personas, invitarlos a la iglesia. Eso impacta la vida. No podemos tenerle temor a la gente. Si usted le tiene más temor a la gente que a Dios, tiene un problema. Tiene que temerle más a Dios, en el sentido, Dios me mandó a hacer esto. Yo voy a orar. Yo sé, todos luchamos con eso. Dice, wow, no es ese que me dé un golpe o me salga con una mala palabra o me rechacen. Nadie quiere ser rechazado, ¿verdad? Todos queremos ser aceptados. Pero cuando tú vienes a convertirte en un discípulo de Cristo, si a Él lo rechazaron, dice el Señor, a ti también te van a rechazar. Y hay veces que te vas a quedar sin muchas amistades. Que no eran amistades tuyas, y hasta la familia te va a rechazar muchas veces por servirle al Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? El que amare más a padre, a madre, a hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. En una ocasión el Señor predicaba, ¿verdad? Él predicaba y predicaba. Y mucha gente lo seguía. Pero la palabra les empezó a dar duro, ¿verdad? Les empezó a dar duro. Y ya mucha gente, dice la palabra, que no lo seguía. Exacto. Entonces la gente ya no lo sé. Lo estaban siguiendo por los panes y los peces primero, por las cosas materiales. Pero cuando el Señor les empezó a hablar las profundidades del reino, confrontándolo, entonces ya muchos se empezaron a apartar. Y entonces Él se volteó y le dijo a sus discípulos, ¿quieren ustedes también irse? Así les dijo, ¿quieren ustedes también irse? Y Pedro se levantó. Pedro era agradable todo el tiempo y cuando fue fría y cortante, ahí fue donde se separaron. Exacto. Pero Pedro se levantó. Y es lo que ya hemos hablado de lo que es la gracia irresistible. La gracia irresistible que hablamos el viernes, ¿te acuerdas? Tú no te puedes resistir, Dios te traje. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú. Y ellos fueron y lo siguieron al Señor. Y esos 12 hombres impactaron el mundo en el nombre de Jesús. Así que ¿cuántos sabemos aquí? Que podemos impactar donde quiera que nosotros estamos, en nuestro trabajo, donde quiera, en la escuela, en la universidad, podemos impactar a la gente en el nombre de Jesucristo. Porque acuérdense, no sabemos cuándo el Señor va a llamar a cada persona a irse de este mundo y se pueden ir sin el Señor. Y el que se vaya sin Cristo se pierde, se va al infierno. Esa es la realidad, la Biblia lo dice. Pero qué triste el día del juicio que estemos allá, pero ¿por qué no le predicaste a la gente? Que el Señor te diga, ¿por qué no le dijiste de mí? ¿Por qué no le hablaste de mí? El apóstol Pablo dijo que este trabajo le había sido encomendado y dice, y ay de mí si no predico el evangelio. Como sea, como me sienta, lo que sea, tengo que ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Asimismo, cada uno de nosotros igual.
Tenemos que hacerlo. No importa lo joven que usted sea. No, yo no sé tanto como sabe el hermano Abel o el hermano José. No sé tanto como ellos, pero no importa. Usted sabe algo. Usted tiene un testimonio. Y usted le puede decir a la gente, Cristo te ama. Te invito a mi iglesia. Y tu testimonio va a impactar. Sigamos adelante. Entonces los miembros son ministros, pero los pastores son administradores. Administradores de la casa de Dios. En la iglesia, los que deben empezar y desarrollar los ministerios son los creyentes, miembros. O sea, el Señor va imponiendo en sus corazones qué hacer. Mira, el ministerio de benevolencia, el ministerio de los ancianos, el ministerio, el Señor los va levantando a ustedes como miembros. Entonces los miembros son llamados por Dios a esa tarea bajo la dirección del Espíritu Santo y la supervisión de sus pastores y líderes. Porque la iglesia es ¿qué? La iglesia es un rebaño. La iglesia es un rebaño. Te dice, pero ¿cómo es eso? ¿Acaso que yo soy una oveja? Sí, el Señor te llama oveja. Pero somos las ovejas. Somos las ovejas del Señor. Vamos a verlo eso. Vamos a ver eso en Juan 10. Claro, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer mejor Mateo, porque aquí dice del 1 al 30. Es mucho, bueno, lo lee después en su casa. Pero Mateo 26, 31, ¿qué dice? Y Mateo 25, 33, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Mateo 26, 31. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalicéis de mí, perdón. Es Mateo. Entonces Jesús les dijo, 31. todos vosotros os escandalicéis, seráis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Exacto. ¿Ves? Nosotros somos las ovejas. Y entonces el enemigo está buscando que herirnos. Mientras el Señor más te entrega, ¿verdad? Más el enemigo te va a querer tumbar. Porque entonces para herir a las ovejas. Mientras más vas agarrando niveles en el ministerio, posiciones de liderazgo, pues más cuidado tienes que tener. Porque el enemigo quiere tumbarte para tumbar a los demás. Ay, pero ¿y este no es que era esto? Y míralo allá. Leía en el altar, ministraba la Santa Cena, hacía esto, hacía lo otro y mira. Entonces por eso les digo, es sumo cuidado. Tenemos que andar con cuidado. Acuérdense que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No se enamore mucho de este mundo, aquí no vamos a estar mucho tiempo. Haga todo lo que Dios le ha mandado a hacer, viva, estudie, trabaje, pero no deje a Dios de último. Porque usted va a pasar más tiempo en la eternidad que aquí. ¿Ok? Entonces, Mateo 25:33 dice, está bien. se pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Me puede explicar eso? Por favor. Las ovejas somos nosotros. bueno, Y los cabritos. brevemente, pero eso es bien largo. Las cabras son aquellos que dicen ser cristianos y no lo son verdaderamente. Y las ovejas son las ovejas del Señor. Que no se salen de redil. Que no van al mundo. Que no se van al mundo. Permanecen. Que pueden caer por error. Los cristianos podemos cometer errores. Pero rápidamente volvemos al redil. Nos arrepentimos y volvemos al redil. Y por eso estamos... Pero esas cabritas dicen que son cristianos, pero no lo son realmente. Pastor, pero como nosotros que somos ovejas, nuestro deber es ayudarlos y tratar de que vuelvan al redil. Si no es oveja, no. ¿Qué tal si son ovejas, pero están entre los cabritos por medio de Dios? No, si es oveja, es oveja.
Y si es cabra, es cabra. Pero si anda en el mundo, No se puede rescatar a la cabra. como nosotros no Siempre podemos predicándole, sí. saber, como Hay que nosotros predicar. no podemos saber si un cristiano, ¿Qué? ¿qué tal si nosotros por nuestra, por aportar eso, por la obra del Señor, a darles buenos consejos y traerlos al rebaño? Siempre. No, o sea, sí, o sea, que se arrepientan, pero, o sea, de que pueden ser ovejas. Nosotros no podemos saber si son cabritos, Claro. ovejas. Siempre dando buen O sea, un ejemplo. suponer como me pongo como yo de que estoy aquí, estoy tratando de agradarle al Señor, siento que soy una oveja, pero si de repente flaqueo, me voy al mundo y si usted me hace llamadas, hermano, ¿cómo anda? Lo reanimo, vengas otra vez, y llorando como vengo hecho barras, pero llego a los pies de Cristo otra vez, era oveja, pero fue porque usted me hablaba por teléfono y Claro. me ayudaba. Ese es nuestro deber, vaya, de que si miramos nosotros que hay una persona que esté en el mundo, pero es oveja, nosotros debemos de tener el deber de hacerle llamadas, vente, échale ganas, yo pasé por esto. O sea, debemos de aportar ese granito de ayuda. Ok, vamos a desglosar eso bien. Vamos a explicar eso bien. Pero sí me estoy explicando. Sí, pero usted era oveja y nunca dejó de serlo. Era de los elegidos que Dios, hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Sí. Siempre ha sido oveja. Lo que pasa es que pasa por cosas difíciles, cayó en pecado y está desanimado y nosotros como hermanos lo vamos a buscar. Y como sea, nosotros, el trabajo de nosotros es buscarlo hasta que usted vuelva al redil. Sí, es lo que quiero. Eso es lo que hace. ¿Qué hace un pastor? Piensen en un pastor de ovejas regular. Cuando se le va una oveja, ¿qué hace? Va a buscarla. Exacto, lo dice la palabra también. Deja esa 99 ahí en el redil y va a buscar la que se salió. Pero aquí está hablando de esos cabritos que dicen gloria a Dios, aleluya, y están en la iglesia y dicen que son hermanos, pero no son hermanos. Y oyen la palabra y no se arrepienten. No la ponen en práctica, no se arrepienten, no buscan de Dios, no hay fruto. Y en la iglesia va a haber de eso. Va a haber en la iglesia. Está la iglesia, como habla un teólogo, está la iglesia visible y está la iglesia invisible. La iglesia visible son todos los hermanos, todas las personas que tú ves que vienen a la iglesia. Cristianos y que no son cristianos. Vienen a la iglesia. Pero la iglesia invisible es aquellos que son verdaderamente cristianos, que eso lo ve Dios. Claro, nosotros lo sabemos por los frutos, ¿verdad? Pero esa es la iglesia invisible, es la verdadera iglesia de Dios. Y está ahí. La invisible. Pues Dios la ve y nosotros nos vamos dando cuenta de aquellos hermanos y algunos no. A veces no te das cuenta, pero por los frutos tú te das cuenta. Entonces esos cabritos que los va a poner a un lado, el Señor, son esos que dicen que son hermanos, pero no son hermanos realmente. Juegan con las cosas de Dios. Las cosas de Dios tú no puedes jugar. El Señor lo dice en la palabra, que muchos me dirán, Señor, pero echamos fuera demonios, sanamos enfermos. El Señor dice, apártense de mí. Porque el Señor es el que sabe, o sea, nosotros nos pueden engañar. Exacto. Sí, nos pueden engañar. Porque venir a la iglesia todos los domingos, decir aleluya, levantar la mano, caerse a piso, lo que sea. O sea, nosotros podemos ver, pero no sabemos, pero el Señor ve el corazón. Así que al Señor no lo engañamos. Exacto. No lo engañamos. Y esos son los cabritos. Esos son los cabritos. ¿Okay? Se engañan ellos mismos. Entonces, ¿eres cabra o eres oveja? Y eso es un tema muy profundo en lo que se trata con las cosas del Señor. Exacto. Porque debemos de ser fieles y tener un corazón dispuesto a seguir. Dejar el mundo de todo. Claro que sí. Dejarlo todo. Ahora tiene que ser valiente. Ok, entonces seguimos aquí. Wow, yo siento que nos ha rendido tanto el tiempo hoy. Qué bueno. Sí, ya casi vamos a terminar. Por lo tanto, la iglesia es cuidada y guiada ¿por qué? Por pastores y diáconos. ¿Ok?
¿Ok? Los pastores hacen una función, los diáconos hacen otra función. Ahí vamos a... Sí. Jesús dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ajá. Apacienta mis ovejas. Hay 3 términos diferentes que son usados en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia. Esto es en griego. Poimen en griego. Presbúteros. Ahí vamos. Episcopos. Eso es en griego. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Okay? Entonces dice, a los ancianos, eso significa, presbúteros, significa ancianos. ¿Y qué es un anciano en la iglesia? ¿El que tiene el pelo blanco? ¿Qué es? Servidor. Bueno, es un servidor, pero es un pastor, ¿verdad? O un obispo, ¿verdad? O un obispo. Entonces, las 3 cosas son ¿qué? Es lo mismo, ¿verdad? Anciano, pastor y obispo, ¿son diferentes? No, lo mismo. Son lo mismo, ok. Entonces dice, que están entre ustedes, les ruego yo, anciano con ellos. Este es el apóstol Pablo. Anciano con ellos, perdón. Pedro. Como testigo de los sufrimientos de Cristo. Y como uno que va a tener parte también en la gloria que se ha de manifestar. Cuiden como pastores, poimen. ¿Ven? Pastores. Pastores. En griego, poimen. Por eso ustedes ven que cuando estamos estudiando el libro del hermano Paul Washer, ¿verdad? Los viernes, ustedes ven que él pone palabras así, pero es para que ustedes vean el significado original en el griego. Para que ustedes vean que es más preciso lo que estamos hablando, la traducción. Porque usted quiere eso, la palabra de Dios, usted no quiere otra cosa inventada. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso se dice, se traduce así. El rebaño de Dios que está a su cargo, supervisándolo, episcopos, supervisores, obispos. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Primera de Pedro 5, del 1 al 2. ¿Ok? Entonces también aquí dice, desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos presbúteros de la iglesia de Efeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Cuídense y vigilen todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, obispos. ¿Ok? Los obispos son los supervisores. Sean pastores, poimen, de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Hechos 20, ahí está. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima clase vamos a ver pastores, diáconos y creyentes comprometidos, miembros de la iglesia. Ok. Bueno, todo quedó claro hasta ahí, hermanos. Si tienen alguna pregunta. ¿Ah? ¿No? Todo está claro. Está claro. Ok. Muchas gracias. Pero episcopos, supervisores, también dice obispos. ¿No? Ujú. Obispo o obispos, sí. Porque pueden haber
Pueden haber varios. Vea, eso es lo que quiere. Sí, es más, la iglesia debe ser pastoreada por pluralidad de ancianos. Lo que pasa es que esta iglesia es muy pequeña todavía, pero a medida el Señor vaya levantando los ancianos con el tiempo, pues hay que ordenarlos para que la iglesia sea pastoreada por varios ancianos, no solamente por mí. ¿Ok? Pero eso con el tiempo. Y Dios tiene que llamar. Amén. Bueno, vamos a pedir por favor a Abel que ore para despedirnos. Primero que todo, gracias Padre Celestial. Sí. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, de estar aquí en esta gran congregación, Señor, para aprender más de ti. Estamos aquí no por nuestras ganas, sino porque tú nos has traído con un gran propósito, Señor. Así es, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Padre Jesús. Sí, Padre. Cuídanos y protégenos, Señor, toda esta hermosa congregación, Señor. Danos ese anhelo, Señor, esa hambre de conocerte más, Padre Celestial, de conocernos más, Señor. Cuídanos y protégenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y toda esta palabra, Señor, que nos quede guardada en nuestro corazón, Señor. Y no nada más guardada, sino que también aplicarla para personas que no han conocido de tu amor, Señor, que todavía no has salvado, Señor. Que sea tu misericordia, Padre Celestial. Nos humillamos ante ti, Señor. Sabemos y reconocemos que eres un Dios de dioses y poderoso, Señor. Cuídanos y protégenos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bueno, los veo en el santuario. Dios les bendiga.